Hola, de nuevo en este espacio para las ciencias sociales de las escuelas secundarias. Hoy continuaremos viendo cómo fue el proceso de formación de los reinos romano-germánicos. Habíamos visto en programas anteriores cómo los pueblos germanos fueron de a poco y en oleadas cada vez más grandes ingresando al reino y al imperio de los romanos, hasta que esas oleadas hicieron caer al Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Vimos también que las costumbres de los germanos se fueron fusionando con la cultura de los romanos hasta formar lo que conocemos como los imperios o los reinos romanos-germánicos. Hoy veremos cómo fue la evolución de uno de esos reinos, el reino de los francos, y cómo llegaron a ser un gran imperio de la mano de uno de sus reyes más famosos, Carlomagno. ¿Me acompañan? Los reinos romano-germánicos más importantes de esta etapa son el reino de los visigodos y el reino de los francos. Sin embargo, hacia el siglo VIII, el reino de los visigodos fue destruido por las invasiones de los musulmanes que venían del norte de África. El reino de los francos, sin embargo, logró sobrevivir y fue conquistando a todos los reinos vecinos hasta formar un gran reino, de la mano de la dinastía de los merovingios. Los merovingios se llamaban así porque se creían descendientes de Meroveo, un personaje legendario. Sin embargo, hacia el siglo VII, esta dinastía merovingia comenzó a debilitarse, a tal punto que sus últimos reyes fueron nombrados reyes holgazanes. Ante esta falta de poder, fueron asumiendo una mayor importancia los consejeros del reino, conocidos como los mayordomos. Es decir, durante un siglo aproximadamente, los mayordomos del reino tuvieron el poder real dentro del reino de los francos. Hasta que uno de ellos, llamado Pipino el Breve, desplazó al último merovingio y fundó la dinastía carolingia. A Pipino el Breve lo va a suceder su hijo, Carlos, que por las campañas espectaculares que realizó y por la gran administración que tuvo en su reino, será llamado Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Carlomagno, al frente de sus ejércitos, irá conquistando todos los pequeños reinos vecinos alrededor del reino de los francos. La idea principal que tenía es lograr un reino poderoso y centralizado y a la vez extender al máximo las fronteras hasta llegar a ser un imperio dentro de la Europa occidental. Es así que en la Navidad del año 800, Carlomagno será coronado emperador por el Papa, sellando así una alianza entre la Iglesia de Roma y los carolingios. A partir de ese momento, Carlomagno será el brazo armado de la Iglesia, es decir, el defensor de la fe. Para administrar tan vastos territorios, Carlomagno dividió a su imperio en provincias o condados. A la cabeza de cada condado fue colocando un conde que tenía muchos atributos militares y civiles. En la parte de frontera del imperio fue creando marcas y ducados. Al frente de esos territorios puso duques y marqueses que eran los encargados de defender al imperio de los ataques. Por lo menos una vez al año, dos funcionarios reales, llamados los Missi Dominici, recorrían todo el imperio como supervisores para controlar de que las órdenes reales eran obedecidas y acatadas. Con respecto a la sociedad, durante la etapa carolingia se fue perfilando la idea de que había en la sociedad tres categorías de hombres, todo acorde a la función que tenía dentro de la sociedad. Es decir, que estaba el clero,
o los que rezaban para la salvación de las almas, los guerreros o los encargados de defender a la población y los trabajadores, que eran los campesinos que trabajaban la tierra y con los recursos que extraían alimentaban a toda la sociedad. La tierra era la fuente de la riqueza, sobre todo porque la economía y más que nada el comercio no estaban muy desarrollados. A la muerte de Carlomagno, en el 814, va a comenzar una nueva invasión, esta vez de pueblos sarracenos, eslavos, húngaros y normandos. Estos pueblos atacarán al imperio y causarán gran temor en las fronteras del imperio de los francos. En este clima de inseguridad, los grandes señores se organizarán para defender a su tierra y proteger a los pobladores, sentando de esta manera las bases de la organización del sistema feudal. A la muerte de Carlomagno lo va a suceder su hijo Luis el Piadoso, que no solamente heredó el reino, sino que también tuvo que enfrentar a estas invasiones que comentamos anteriormente y tuvo que soportar el levantamiento de los grandes señores. A la muerte de Luis el Piadoso se va a desatar una guerra entre sus tres hijos para ver quién se sentaba en el trono del imperio. Estas luchas van a durar hasta el año 843, en donde se va a firmar el Tratado de Verdún, por el cual el imperio de Carlomagno será dividido en tres partes. A Luis el Germánico le va a tocar la parte este del río Rin, conocido como Germania. A Carlos el Calvo le va a tocar lo que hoy pertenece en su mayor parte a Francia. Y Lotario va a ser nombrado emperador y va a heredar el territorio que estaba en medio de sus dos hermanos, que a partir de ese momento será conocido como Lotaringia. El tratado ratificaba la desintegración de este imperio de Carlomagno y además sentaba las bases de los futuros estados de Alemania, de Francia y de Italia. ¿Me acompañan ahora a la última parte de este encuentro? Vimos en esta clase cómo continuó el proceso de formación de los reinos romanos-germánicos. También vimos las distintas dinastías que reinaron en el reino de los francos. También pudimos averiguar cómo Carlomagno heredó el poder y cómo pudo administrar tan vastos territorios. De toda esta disgregación también debemos agregar que la Iglesia va a ser la única que va a continuar con un criterio de unidad y de unificación para toda la Europa occidental. Para el final quiero dejarte una pequeña actividad en base a un breve texto que es una carta de Carlomagno al Papa. A mí pertenece defender la Santa Iglesia con las armas, en el exterior contra los ataques de paganos e infieles y consolidarla en el interior, difundiendo la fe católica. A vos, Santísimo Padre, pertenece ayudar con sus plegarias al triunfo de nuestras armas. Quiero que contestes un breve cuestionario. ¿Cuál es la idea central de este párrafo? ¿Qué papel crees que le toca a Carlomagno y qué papel crees que le toca al Papa? Y por último, trata de investigar si esa relación entre Iglesia y gobierno todavía se mantiene con respecto a la prédica de la religión. Que te diviertas investigando y nos vemos en el próximo encuentro.